estar con nosotros. Ángel, hemos querido conversar contigo un poco para tener una opinión certificada de alguien que conoce China, que ha estado en China, que trabaja a diario con China, para que nos cuente cuál es realmente el impacto de un tercer mandato para Xi Jinping. Sí, en efecto, este tercer mandato, y primero quisiera, digamos, aclarar un poco cómo se elige, en este caso, al presidente de China y la importancia que tiene este cargo, bueno, en este caso para el resto del mundo y en particular Venezuela, ¿no? China tiene, el Estado chino se divide o tiene los componentes, el principal, el poder está en el Partido Comunista, ¿no? Sí. Y luego tiene el estamento militar y por supuesto el Estado, en este caso el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Desde el domingo pasado se celebró, la Asamblea Nacional Popular de China, que es el órgano legislativo de China, pero que rige y supervisa el Estado en general. En este caso se eligió el lunes, en su tercer mandato a Xi Jinping. Uh-huh. Esto tiene una importancia porque es la primera vez desde Mao Zedong que se elige o el mandato más largo que tiene un presidente chino. Ok. Ahora, ¿de cuántos años es cada periodo? Exacto. Desde la muerte de Mao Zedong en 1976, su sucesor, Deng Xiaoping, en ese momento quedó, pues, digamos, como un legado, varias facciones o varios grupos dentro del Partido Comunista que, digamos, regían en ese caso de China. Deng Xiaoping en la Constitución china estableció que los presidentes de China deberían tener máximo 2 mandatos consecutivos de 5 años cada uno. Uh-huh. En este caso, 10 años. Y había una práctica de compartir el poder entre, bueno, las diferentes fuentes de poder o las facciones de poder que existían dentro del Partido Comunista. Después vamos a hablar un poquito cómo se divide o cómo está establecido el Consejo de Estado o el Ejecutivo en China. Pero a grandes rasgos podemos decir que si tú pertenecías por ejemplo, al Politburó, tú podías tener cierta independencia de pensamiento y habían diferentes corrientes dentro del Partido Comunista que vivían, pues, o compartían el poder. Claro, pero no eran como que excluyentes, pues. No. Okay, no, se complementaban. Se complementaban y bueno, y todos conocemos, había de repente una corriente un poco más ortodoxa hacia el comunismo, una un poco más liberal, otra más de mercado, etcétera. Había una cierta apertura. Cierta apertura hasta allí. Claro, desde el 2018 ya vemos cómo Xi Jinping va consolidando el poder y en la última Asamblea Nacional Popular ellos establecen o enmiendan la Constitución para darle la posibilidad a un tercer mandato o elecciones indefinidas, en este caso del presidente. Y otro de los elementos es que existía la práctica que el presidente se retiraba a los 68 años. Uh-huh. Esas, entre otras prácticas, se fueron enmendando y quedó en este periodo que se inició a partir del domingo. Ya Xi Jinping está libre para poder ser electo indefinidamente. Eso es una de las características que tiene esta elección. Ahora bien, esta Asamblea Nacional Popular está constituida por aproximadamente 2.800 representantes, que es lo que nosotros conocemos aquí como diputados, ¿no? Esos diputados o esos representantes son elegidos en principio por la base y... La base del partido. La base del partido, que es el Partido Comunista, es el partido más grande del mundo con más de 9 millones de miembros, ¿no? De militantes. Ellos realizan elecciones de base
y van, cada nivel va eligiendo su representante. Claro, suena muchísimo 9 millones de militantes, pero si tomamos en consideración la población china, pues es digamos, proporcional. Ahora, para ser un único partido en ese país tampoco es tanta gente, ¿no? Sí, bueno, aquí también hay algo bien interesante que y también si queremos hacer una analogía o un paralelismo con Venezuela, la Asamblea Nacional Popular hay 2.980 representantes, pero el 10% pertenecen a partidos que no son partidos comunistas. Existen 8 partidos en China, incluso el Kuomintang, que era lo que hoy está gobernando en Taiwán, pero son partidos que está establecido que no pueden hacer oposición. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué sentido tienen? Eso es lo que uno hace a veces cierto paralelismo, porque este tipo de sistemas establece, en este caso, para decir que no es un partido único, dicen, bueno, sí, existen otros 8 partidos, pero que no cubren ni siquiera el 10% de los votos dentro de la asamblea. Pero si presentan candidatos y esto, ¿o? Bueno, pero en la práctica no tienen ningún tipo de relevancia porque, y también lo vimos en las votaciones se hacen de manera unánime. Oh. Pero hacen vida y tienen representantes. ¿Y cómo llegan a la asamblea? Son nombrados dentro del mismo juego de poder o digamos son nominados como cuotas de esos partidos. También existe un número de representantes muy importante también, que son los representantes de los empresarios, los tecnócratas, los científicos, etcétera, etcétera. Aquí también vale la pena resaltar que en esta Asamblea Nacional Popular no asistieron los dueños de Alibaba, Jack Ma, de Baidu, Tencent, de las empresas más importantes de China hasta ahora, porque no sé si recuerdan que, y es una de las nuevas características que incluso estableció Xi Jinping en su discurso, ellos tuvieron ciertos enfrentamientos con el poder empresarial. Los últimos 2 o 3 años se han caracterizado por una pugna entre el sector empresarial, el alto sector empresarial chino y el gobierno. Hay ciertos enfrentamientos que han sido públicos. Eso el nuevo premier lo catalogó o expresó que iba a cambiar y que iba a haber una mayor estabilidad. Ángel, estamos conversando con Ángel Freites, él es abogado, secretario del Comité Empresarial China-Venezuela y es director de Sinoven Logistic, muy conocedor de la realidad china, de la sociedad, de la cultura, de la estructura política y sobre todo la económica y comercial de China. ¿No hay ningún sector en estos momentos que le haga una auténtica, verdadera oposición a Xi Jinping dentro de China? Muy buena tu pregunta. Como te estaba explicando antes, en China siempre existían ciertas... Les cuento que él antes de contestar se sonrió y yo quiero que me explique por qué. Sí. ¿Por qué te sonríes ante esa pregunta? Porque hasta el domingo existía dentro del partido, dentro de la estructura, no solo del partido, sino dentro de la estructura del gobierno, diferentes corrientes de pensamiento. Estas corrientes de pensamiento, bueno, el último presidente de China, Hu Jintao, nosotros observamos cómo en octubre en el Congreso del Partido Comunista fue escoltado. Lo mandó a salir públicamente. O sea, y hay que hacer hincapié en esto. Fue justo cuando entraron las cámaras de la prensa internacional que se hizo esta invitación a salir de manera no voluntaria, ¿no? Ahora, pero fue como para que lo viera el mundo. Para que lo viera el mundo. Fue una reafirmación de poder. En China nada se hace a la ligera, ¿no? Ahora bien, hasta ese momento en China existían 2 corrientes importantes de pensamiento. Una, digamos, más hacia la apertura, encabezada en este caso por Hu Jintao y su protegido que era hasta el domingo el premier Li Keqiang. Esta corriente se enfrentaba y era la corriente, lo que eran de la Juventud Comunista. Su origen venía del Partido de la Juventud Comunista, a diferencia de la corriente que es encabezada por Xi Jinping, que es la que denominan los Princeling
Xi Jinping es hijo de un vicepremier chino que luchó con Mao Zedong, y ellos en China existe esa casta, por decirlo así. Una nobleza. Es una nobleza, pues. Y entonces la corriente, vamos a llamarlo, más conservadora o más que sea más originaria, como se pudiera decir, representada por Hu Jintao y Li Keqiang, fueron totalmente desplazadas, y dentro de los nombramientos que se hicieron durante esta semana fue totalmente relegada, y solamente quedaron los leales y los fieles a Xi Jinping durante este periodo. Wow, o sea que eso es determinante, que lo que viene definitivamente es mayor personalismo, mayor autoritarismo, ¿no? En la gestión, sin duda alguna. Sin duda alguna, y allí es donde recae la importancia de este nombramiento. Y si a eso le sumamos que el primer ministro, antes de dejar el cargo, anunció un incremento en el presupuesto de defensa de China de un 7% para este año 2023, ¿pudiéramos esperar mayor participación de China en proyectos militares, en acciones militares? Sí, y aquí es donde respondemos la pregunta, y si vamos al caso de Venezuela, ¿qué nos importa en Venezuela saber lo que está sucediendo en China en estos momentos? Pues claro, ¿no? que nos importa. En este caso, Xi Jinping, por eso es que hace mucho hincapié que desde Mao Zedong no se conocía un líder con esta cantidad de poder. Pero la diferencia es que la China de hoy no es la misma China de 1976. China hoy es la segunda economía del mundo, en camino a ser la primera, y es el país con el segundo presupuesto más alto de militar después de Estados Unidos. Ahora, se anunció un incremento de un 7.2% en el presupuesto militar. Esto tiene una gran importancia porque definitivamente estamos viendo cómo hay un conflicto y una posible confrontación entre Estados Unidos y China. ¿La ves venir? Es obvia, no hay... ¿Por Taiwán? Por Taiwán, y entre otras cosas. Y también uno de los aspectos más importantes es que estamos observando a nivel internacional la vuelta a los personalismos. Estamos viendo la vuelta a esa idea de retomar imperios, o que las viejas prácticas, los grandilocuentes estados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos observando desde Estados Unidos esas ganas, por decirlo así, Rusia, China y otros países, entre ellos los países árabes, es los ingredientes para una confrontación y el conflicto. Si a eso le sumamos el gran presupuesto que tienen estos países para armarse, no hay duda que vamos a entrar en un conflicto, cuidado si no armado, en nuestra generación. Oye, pero eso es terrible, lo que estás diciendo es terrible. Porque China, a ver, para nadie es un secreto el expansionismo chino desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, la búsqueda incesante siempre de nuevos mercados, eso es absolutamente obvio, la competencia por los mercados. Pero China no ha sido un país con un gran protagonismo precisamente en aventuras militares, ¿no? Eso es un cambio importante. Es un cambio, y eso también estaba establecido en la práctica de la Constitución desde la muerte de Mao Zedong de 1976. Ellos se enfocaron en su crecimiento económico, primero en su crecimiento económico general, y sacar a su país de la pobreza. Pero también se está estableciendo, y desde el 2018 hasta ahora, ya el crecimiento económico lo quieren, por ejemplo, de calidad. Pero desde el punto de vista militar, ya incluso los mandamientos del Ejército Popular Chino es para ir fortaleciéndose cada vez más.
ellos en su planificación, eso es una de las características de los sistemas socialistas o comunistas, pues la planificación a largo plazo. Claro, sí. Y ellos tienen muy bien establecido estos mandamientos a largo plazo. ¿Y lograron erradicar la pobreza? ¿Lograron sacar a la gente de la pobreza? ¿Ese objetivo también lo alcanzaron? Bueno, en términos relativos sí. ¿Qué quiere decir en términos relativos? Bueno, nunca se va a poder sacar un país de 1.4 billones de personas totalmente de la pobreza, pero uno de los varios logros de Xi Jinping es poder, creo que son más de 60 millones de pobres que han salido de la pobreza en estos periodos, ¿no? Eso es un número bastante importante. O sea que él tiene aceptación a nivel popular. Una vez más, ese es uno de los pros y uno de los contras, porque dentro de China se está viviendo ese nuevo nacionalismo, el proteccionismo, el papá gendarme, bueno, incluso está establecido el pensamiento de Xi Jinping dentro de la Constitución. Antes se establecía que los pensamientos de los líderes era después de su muerte o después de que habían sido presidentes. En este caso está incorporado en la actualidad. Entonces en China este nuevo papá estado o presidente papá es lo que se está viviendo en estos momentos. Y es bien visto por la población. Por la les población, gusta sí, eso, sí les sienten gusta. empoderados. En general los pueblos les gusta, porque lo vemos ahorita en Rusia, incluso en Estados Unidos con Trump y en este caso con China, que a los pueblos pareciera que les gusta tener ese liderazgo fuerte, autoritario, que los represente, etcétera, etcétera. Entonces allí es donde están los retos para el contexto internacional. ¿Y eso tiene algún impacto? Se nos va a acabar el tiempo en un minutico. ¿Tiene algún impacto en la relación bilateral Venezuela-China? 100%, porque, y después podemos seguir hablando de eso. En los discursos han establecido que su prioridad es el crecimiento interno y la seguridad interna. Mencionaron la palabra seguridad 90 veces, pero eso quiere decir que la parte, digamos, internacional o protección, en este caso Latinoamérica, pasa a un segundo plano y ellos se van a concentrar en su seguridad y en este caso... A lo mejor es porque ya se sienten consolidados a nivel internacional. Exacto. China tiene hoy día una presencia que nunca antes había tenido en América Latina. Que por cierto, y esto vale la pena destacárselo a la audiencia, no es Venezuela el país con mayor presencia china en América Latina. Para nada. Eso es interesante destacarlo. Lo pudo haber sido y no lo logramos. Exactamente. ¿Y la mayor presencia china en América Latina está en? México y Brasil. Brasil. Y después Argentina. Si quitamos México, pero en mayores... Brasil es legendario. Legendario por eso. Porque... Pero en Argentina es donde están ahorita teniendo mayor presencia. Fíjate tú. ¡Wow! Un millón de gracias. Vamos a tener que seguir conversando. Ángel Freites, abogado, secretario del Comité Empresarial China-Venezuela y director de Sinoven Logistics. Qué interesante todo lo que nos has comentado, definitivamente, y a esto hay que agregarle que China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, o sea que ya de suyo tiene allí un poder y una capacidad que lo convierte en un importante centro de poder a nivel mundial. 7:25 de la mañana. Gracias.